Muchas gracias por recordarme que grave este ahí. Entonces, lo que tengo que hacer es dotarle a mi aplicación de ese algo que me permita conectarme a la base de datos. ¿Quién es ese algo? Ese algo va a ser mi driver. Nosotros, ustedes recuerden, estamos trabajando con Maven. Ya habíamos hecho algún ejercicio antes. Ahorita para esta aplicación no lo habíamos tenido que volver a hacer. Entonces, yo tengo que agregar la dependencia de ese algo que me va a permitir conectarme a la base de datos. Entonces, abro mi repositorio de Maven y aquí busco Postgres. PostgreSQL. Copio la dependencia y la pego en mi proyecto. En ese momento, yo ya le puse a mi aplicación un mecanismo que me permita conectar. Ya voy a poder conectarme. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es darle ese driver. Podemos tener drivers JDBC o ODBC, que son Java Database, Connection Java Database B Database Connector, que es el mecanismo que me va a permitir conectarme a la base de datos. O puedo tener el ODBC, que es lo mismo, pero en lugar del J es el O, es Open, ¿no? La forma en cómo hacemos las conexiones van a ser variadas, va a depender de cómo yo quiera trabajar. De manera como una buena práctica, vamos a llamarle así. Hace un ratito les había hecho yo este diagrama, que desafortunadamente no se alcanzó a grabar porque no estaba grabando, sin cuidado. Yo te dije, tienes una aplicación y aquí tienes una base de datos. Tú con el conector vas a poder hacer peticiones, te va a responder. Esto trabaja casi siempre, si no es que siempre, sobre TCP, es decir, se conecta a través del protocolo de Internet, porque esta base de datos puede estar remota, puede estar esto en un host y esto puede estar en otro host. Idealmente sí tendría que ser, pero para efectos de lo que nosotros programamos, que es orientado a objetos, puedo asumir que los tengo pegados, ¿no? Entonces, en una misma máquina, pero aún así se conectan a través de TCP. Si yo utilizo directamente el driver de JDBC, que es el que vamos a utilizar nosotros ahorita para conectarme a la base de datos, yo, programador, soy responsable de crear la conexión, de abrir la conexión, de liberar la conexión. Eso en algún momento dado, para aplicaciones grandes y para aplicaciones de alta concurrencia y de alta demanda, puede ser crítico. ¿Por qué? Porque pudiera darse el caso que a mí se me olvide o haga una gestión incorrecta de las conexiones. Esta base de datos tiene ciertos límites. Por ejemplo, está configurada para aceptarte a lo más 100 conexiones, o 200, o 300, o 400, o 1000, si tú quieres, si nos aguanta. Pero tiene un tope máximo. Si esta aplicación que está aquí le pide una conexión y no la cierra, le pide una conexión y no la cierra, le pide una conexión y no la cierra, después de 1000 veces que le pida conexiones y no la cierre, esta base de datos se te va a caer. Entonces, por ejemplo, ahorita que está de moda que vemos en las noticias de que se están haciendo ataques y demás a ciertas entidades, un ataque muy común, que ni siquiera es un hackeo, o sea, es literalmente un ataque, es el famosísimo ataque de denegación de servicio. ¿En qué consiste un ataque de denegación de servicio? Hacerte tantas peticiones que tu servidor, que tu entidad no la pueda manejar. Entonces, ahorita tú no estás programando en web, pero con lo que ya conoces de programación orientada a objetos, tu siguiente paso a lo mejor es aprender desarrollo web. Entonces, aquí enfrente le vas a poner algo web a lo que tú estás haciendo aquí. Si eso que está enfrente, que es algo web, recibe una petición y se la pasa a lo que tú estás programando, tú vas y pides una conexión. Y después de 100 conexiones, si tú no las cerraste de forma correcta, tu base de datos va a caer. Y justamente un ataque de denegación de servicio se logra cuando alguno de los componentes involucrados llega a su capacidad máxima de atención y ya no puede atender más. Entonces, al llegar a las 1000 conexiones, no es que solo deje de funcionar para la 1001. En cuanto los 1000 hilos que estén corriendo paren y vuelvan a pedir más peticiones, tu base de datos no te va a dar ninguna conexión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reiniciar tu base de datos o matar las conexiones, pero necesitas la interacción de una persona, de un humano. Entonces, para hacerlo de forma correcta, se recomienda que enfrente de esta interfaz, aquí, tú pongas algo que se conoce como pool de conexiones. Es decir,
que las conexiones no las crees tú directamente con la base de datos, sino que se la pidas a este pool. Es una forma de ponerlo, no es que el pool esté propiamente enfrente de tu base de datos. Yo se las pido a este pool, el pool te da tu conexión a tu aplicación. Si quieren, a ver, déjenme borro para ponerlo de una mejor manera, no quiero confundirlos. Imagínate que aquí adentro de tu aplicación cuentas con otro componente, donde las conexiones tú no las pides directamente a la base de datos, sino la conexión se la pides a este componente se la devuelve a tu aplicación y ya con esa, ahora sí llegas a la base de datos. Es una forma correcta de conectarte con una base de datos, que es un pool de conexiones. Para mencionarlo en términos un poquito más aterrizados. Es un componente de software que se va a encargar de administrar las conexiones. ¿En qué consiste administrar las conexiones? ¿Quieres una conexión? Te la doy. Te la voy a dar por cierto tiempo. No te la vas a poder quedar indeterminadamente. Las conexiones las creo yo. No se pueden crear conexiones directamente a la base de datos. Entonces, si un hilo se tarda mucho con una conexión, yo tengo la capacidad de ir y quitársela porque a lo mejor el hilo ya se murió. La conexión, en lugar de cerrarla, el pool de conexiones, cuando un hilo se la libera, no la cierra, la guarda. ¿Por qué? Por si viene otro hilo y se la pide. Recuerden que crear una conexión lleva tiempo, entonces el pool de conexiones hace y crea una cierta cantidad de conexiones, la que tú le configures al pool, para él tener esa reserva ya. Es como alguien que te administra tu recurso. Por ejemplo, en casa, si hay alguien que administra el dinero, llámese mamá o llámese papá, si no hubiera quien administrar el dinero y pusieran el dinero que entra a tu casa en la mesa, pues tus hermanos, tus papás, quien fuera, pues ve dinero en la mesa y dice, pues agarro y voy y gasto, ¿no? Agarro, voy y gasto y de repente cuando quieren ver el dinero en la mesa ya no está. ¿Por qué? Porque no hay quien controle el gasto. Si hay quien controle el gasto, tú vas y le pides, oye, dame dinero, ¿para qué lo quieres? No, pues quiero comprar un lápiz. Ayer te compré uno, ¿por qué no utilizas ese? Bueno, pero es que hay un lápiz que se ve más bonito y trae a la Barbie pintada, ¿no? Guadalupe quiere comprarse un lápiz de Barbie. No, pues utiliza el otro, te sirve para lo mismo. Entonces, lo mismo hace el pool. El pool crea las conexiones, quieres una conexión, se la pides al pool, si el pool la tiene, te la da. Si el pool no tiene, al hilo lo pone en espera, hasta que alguien le libere una conexión para poderla otorgar. El pool va a tener un número mínimo y un número máximo de conexión. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí con mi aplicación? Yo ya le pegué el conector, ahora me hace falta ponerle quién va a ser mi pool de conexiones. Hay muchos pool de conexiones liberados. Citripio es uno, está el Apache Data Source Connection Pool, hay un montón de pool de conexiones. El que más te guste, el que más se adapte a tus necesidades es el que utilices. Yo, desde el punto de vista didáctico, y es un pool que lo he utilizado en sistemas de producción y se comporta bastante bien, es el pool de conexiones que quien es fan de Star Wars, a lo mejor Benjamín con su logo ahí, con su fondo del universo, Citripio. Es un personaje de Star Wars, alguien le dijo, no, pues yo quiero que mi pool de conexiones se llame Citripio. Y se le puso Citripio. Entonces, copiamos la dependencia del pool de conexiones y ya tengo en mi proyecto tanto mi pool de conexiones como mi conector. Ahora tengo que programar la conexión a la base de datos. ¿Cómo programo la conexión a base de datos? Bueno, hace un momento que quedó fuera de video, creé un paquete al que le llamé MX, IPN, Pizza, PO, Pizarrón, DAO. Tengo que programar la clase que implementa el pool. ¿Cómo que la clase que implementa el pool? Yo lo que necesito es tener una clase que funja como acceso a mi pool de conexiones para después de utilizar esa clase. Entonces, a esta clase le voy a llamar Connection Util. Mi clase Connection Util, va a tener un método privado, private, static, y le vamos a llamar
y le vamos a llamar, no va a tener constructor, le vamos a llamar getConnection, que me devuelva una conexión, connection, getConnection. Pero fíjense bien, este objeto conexión es un objeto conexión de SQL. ¿Por qué un conexión? Me regreso a hacerles otro dibujito. Cuando nosotros trabajamos con base de datos, si tengo mi aplicación, tengo mi base de datos, que con JDBC me estoy conectando y me regresa. Yo necesito para trabajar en la aplicación tres cosas. Uno, necesito mi objeto conexión. ¿Quién es el objeto conexión? ¿Quién es mi objeto conexión? Es el objeto que me permite a mí establecer la conexión con la base de datos. ¿Sale? Segundo, necesito un statement. ¿Qué es un statement? O sentencia. Es el objeto por medio del cual voy a indicarle a la base de datos si quiero hacer un insert, un update, un delete. O invocar un procedimiento almacenado, una función. Y tercero, necesito un result set o resultado. Necesito esas tres cosas. El pool de conexiones solo me va a auxiliar a darme la conexión. Los otros dos son mi responsabilidad. ¿Sale? Entonces, yo voy a crear un método que me devuelva una conexión. ¿Sale? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para regresar esa conexión? Ah, ok. Entonces lo que yo necesito es instanciar mi pool. ¿Sale? Entonces creo una variable que sea estática, y a esta va a ser de tipo combo, pulled data source. Y lo que tengo que hacer es iniciar mi pool. Iniciar mi pool de conexiones. ¿Cómo voy a iniciar mi pool de conexiones? Como lo que yo busco es que solo exista una única instancia de pool de conexiones en toda mi aplicación, no quiero que haya N cantidad de pools. Si hay más de una gente que administra el dinero, pues van a estar chocando entre esas gentes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su visión. No, pongo a una gente que lo haga. El más ordenado, el mejor que administra. Bueno, entonces solo voy a poner uno. Como yo solo quiero que exista uno, una única instancia, solo voy a garantizar que exista un único objeto de tipo combo pool data source en mi aplicación corriendo. Lo voy a lograr de la siguiente manera. Cuando se levante, cuando el class loader, ya habíamos platicado de esto, cuando el class loader levanta la clase, va a ejecutar este fragmento de código. Solo la clase se levanta una vez cada vez que levantas tu aplicación. Si tú corres tu aplicación, en ese momento se instancia tu aplicación, el class loader levanta la clase connection util solo una vez. Y si tú la cierras y le vuelves a ir, bueno, esa es otra historia, pero por ejecución solo se carga una vez la clase connection util. Y yo no le voy a poner constructor para que no la puedas instanciar. ¿Sale? Entonces, ya que no la voy a poder instanciar, lo que tengo que hacer es inicializar a mi combo pool de data source. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. New combo pool data source. Y a esta cosa le voy a decir los parámetros de conexión. Combo pool data source punto set driver class. Lo primero que tengo que especificar cuando me voy a conectar a una base de datos es cuál es el driver con el que me voy a conectar. Todo esto que les estoy mencionando, pues está en las distintas páginas en la documentación de los software que estamos utilizando. Estas líneas del combo pool de data source, ustedes lo pueden consultar, por ejemplo, si se van en el navegador web y le ponen C3PO, Connection Pool, aquí está su sitio,
Y aquí les viene como su Kickstart, por ejemplo. Y aquí están, estas líneas que yo te voy a poner allá, son exactamente estas que están aquí. Son exactamente estas que están aquí. ¿Sale? O sea, de aquí, de aquí es de donde las estoy sacando. Entonces, ¿cuál es mi driver? ¿Cuál es mi driver class? Ah, bueno, eso lo consulto en la página de Postgres. ¿Cuál es la clase del conector de Postgres para Java? ¿Cuál es el nombre completo de mi clase? El nombre completo de tu clase es org.postgresql.driver. ¿Qué hace esta línea? Lo que hace es que el class loader vaya y cargue la clase del conector para Postgres. Tú ya te encargaste de poner el jar en el POM, pero al poner esta línea de código, tú forzas a que el class loader cargue la clase. Dice, oye, aquí se pueden lanzar excepciones. Ah, bueno, entonces ponemos un try y ponemos un catch. Y esta cosa me va a lanzar una excepción. ¿Qué excepción? Property Veto Exception. Esta me lo dice la documentación, porque es la que lanza esta línea. Bueno, ya que cargué la clase, lo siguiente que tengo que hacer es darle la URL de conexión. Combo pulled data source.set jdbc URL. Y aquí sí, esto varía de motor de base de datos a motor de base de datos. La siguiente línea que te voy a poner es la que funciona para Postgres. Para MySQL es una, para Oracle es otra, y así dependiendo de la base de datos con la que tú estés trabajando. Entonces, JDBC, dos puntos, Postgres, dos puntos, diagonal, diagonal, localhost, es el host donde está tu base de datos. En este caso, yo la tengo montada en el local, al igual que como la tienen ustedes. El puerto de la base de datos, que es el 5432, diagonal, el nombre de tu base de datos. Aquí voy a poner una base de datos que se llame Pizarrón. ¿Sale? Todavía la base de datos no existe. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Lo siguiente que tengo que hacer es decirle a mi combo pool de data source.set user. Mi usuario, como lo dejamos por defecto, es el Postgres. Y .set password Postgres. ¿Ya acabé? No. Ahí solo acabas de dar la información mínima necesaria. ¿Para qué? Para conectarte a la base de datos, pero no has configurado nada del pool. Pudieras dejarlo en sus valores por defecto. ¿Qué valores le puedes configurar al pool? Mira. En la página, aquí está cada propiedad que le puedes configurar. Configuración básica son estos cinco parámetros. El incremento, de cuánto en cuánto va a ir incrementando la base de datos, el tamaño inicial, el tamaño máximo, el máximo tiempo que una conexión puede estar sin ocuparse, el tamaño mínimo del pool. Son esas 5 cosas que tú le debes configurar a tu pool. De manera, ¿cómo decirlo? La configuración básica. Y de ahí, mira cuánta documentación tiene. Para únicamente administrarte tus conexiones a base de datos. Cada una de esas propiedades tiene un valor por defecto, tiene X cantidad de cosas. Entonces, voy a configurarle esas 5 cosas. Mi combo pulled data source.set acá increment. Quiero que vayas pidiendo de 5 en 5. De 5 conexiones a la vez. Ok. Combo pulled data source.set initial pool size. Quiero que empieces con 5 conexiones. Combo pulled set max pool size. Quiero que a lo más tengas 20 conexiones. Entonces quiere decir que va a ir de 5 en 5 hasta llegar a 20, no más. Tu aplicación de Pizarrón no debería utilizar más de una, pero te estoy mostrando cómo se debe conectar con un pool para que
y lo necesites, sepas utilizar. Max idle time. Punto set max idle time. Vamos a ver para mostrarles si está en segundos o en milisegundos. Es importante conocer los parámetros, no nada más poner un número por poner un número. Max idle time, default de 0, los segundos que una conexión. Zero means idle connection never expire. Okay. Es un valor que está dado en segundos y lo que quiere decir es que una conexión nunca expira. Vamos a dejarla en su valor por defecto. El mean pool size, que empieza en 5. Entonces va a empezar en 5 conexiones y va a ir de 5 en 5 hasta llegar a 20. ¿Y en qué momento las va a ir subiendo? Conforme se las vayan pidiendo. Si no se las piden, el pool de conexiones no va a abrir más conexiones. ¿Sale? Entonces, con esto yo aseguro que cuando se carga la clase, en el momento en el que mi aplicación se levanta, el pool se conecta. Oye, no sé si me voy a conectar a base de datos, pero mi aplicación ya se conectó. En el momento en el que tú le pides que acceda a la base de datos, tú ya vas a tener la conexión disponible. Si tú no quieres que la aplicación se conecte hasta que alguien pida por primera vez el objeto, bueno, entonces puedes utilizar un constructor, puedes utilizar alguna otra estrategia que no sea esta. ¿Sale? Yo quiero que en cuanto se levante la clase, la aplicación se conecte en automático. Si no me puedo conectar a la base de datos, si mi aplicación necesita forzosamente una base de datos, que mande un error y que diga que no se puede conectar a la base de datos y punto, ¿no? Eso lo pudiéramos meter por allí en nuestra aplicación. Y entonces, ¿qué quiero que haga mi método getConnection? Yo quiero que esta cosa retorne de mi combo poolet data source punto getConnection. En lugar de que esta sea privada, tiene que ser pública para que la puedan invocar. Y aquí me dice, oye, aguántame tantito. Aquí se puede lanzar una excepción. ¿La quieres tratar aquí? No. Quiero que la trate quien lo pida. Porque va a haber alguien que va a estar queriendo tirar un query, entonces él se va a encargar de estar tratando con la excepción de SQL, entonces que la trate. ¿Sale? Siguiente paso. Tengo que crear alguien que tire queries. Yo lo que quiero es guardar cosas en mi base de datos. Es lo que quiero poder hacer. Guardar y obtener. Y actualizar. A lo mejor eliminar. Pudiera ser. Entonces, aquí mismo voy a crear una clase a la que le voy a llamar pizarrón DAO. DAO por Data Access Object. Aquí yo voy a crear un método que me diga obtener diagramas. ¿Va? Public. Habría que crear un objeto diagrama, no lo hemos creado. Public diagrama. Public diagrama. Sí, diagrama. Obtener diagrama. Es más, ahorita para efectos de la prueba le voy a poner void, para no tener que crear la clase justo en este momento. Lo que quiero es poderles probar que nos podemos conectar a la base de datos. Entonces, quiero obtener mis diagramas. Quiero consultar una base de datos. ¿Qué base de datos? Vamos a crear una. Creemos una. Denme un segundito. Se está inicializando la aplicación para hacer un diagrama de una base de datos con una sola tabla. Había pensado en meter una base de datos un poquito más elaborada, donde
pudiéramos tener usuario, contraseña y un usuario tuviera sus diagramas, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Entonces, vamos a crear el diagrama, le vamos a poner PO. Ay, no me fijé dónde lo guardo, pero bueno, ya vemos. Diagram Navigator. Y vamos a crear un Database Modeling Diagram. Va a ser un diagrama muy sencillo. Vamos a ponerle pizarrón. Les decía, solo va a tener una clase, una tabla. Diagrama. A mi diagrama le voy a poner un identificador de diagrama. Le pongo un nombre. Pongo un nombre de a lo más 100 caracteres, ¿les gusta? Que se pueda duplicar, alguien le puede poner 2 veces el mismo nombre, que sea único, ya son, cada quien lo decide. Pudiera yo poner quizá alguna descripción, si quiero poner alguna descripción. Varchar 500. Puedo poner quizá la fecha de creación, que sea un timestamp. Puedo poner la fecha de modificación, la última modificación, otro timestamp. Casi se nos corta, se vuelven a conectar, por favor. Voy a tardar un poquito porque se va a grabar lo que ya hemos visto. Y finalmente el diagrama. ¿Cómo guardarían ustedes el diagrama? ¿Cómo lo guardarían en base de datos? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien se le ocurre?